El anteproyecto de investigación cualitativa. Una mirada a los fundamentos teóricos de la investigación cualitativa. Los momentos de la investigación. Momento 1. Situación objeto de estudio. Descripción de la estructura del objeto de estudio en la realidad que le rodea. Abordaje del tema. La investigación, según Miguel Martínez, independientemente del enfoque, tiene dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es recabar toda la información necesaria y suficiente para lograr los objetivos planteados en la solución del problema, y el otro, estructurar la información en un todo coherente y lógico en la construcción del nuevo conocimiento, el cual se obtiene en el enfoque cualitativo más cercano a lo expresado por Edgar Morin, dentro de una realidad compleja y de constante cambio. Por otra parte, la investigadora cualitativa Silvia Gutiérrez reseña lo que indica el investigador mexicano Guillermo Orozco. La investigación es una manera organizada, sistemática, rigurosa de observar cosas de la vida a distintos niveles y con distintos grados de complejidad, que amerita de una actitud reflexiva, que debe evitar al máximo realizar aseveraciones contundentes y, sobre todo, estar consciente que se está en un contexto donde no se puede tener certeza de lo que existe, que es un proceso de construcción, reflexión y en muchos casos de improvisación ante lo imprevisto, que además se debe sustentar con datos empíricos o con aseveraciones teóricas legitimadas. Para poder realizar lo expuesto, primero se debe construir el objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que se quiere saber sobre algún tema o situación y surge de alguna inquietud o problemática, ya sea propia del investigador o ajena a él, y es el sistema donde el problema existe y se desarrolla. Igualmente, Gutiérrez reseña a Sánchez Puente, indicando que el investigador debe iniciar la problematización del problema, es decir, el proceso complejo por medio del cual el investigador decide qué va a estudiar y de manera progresiva y gradual determina el objeto de estudio. En la investigación cualitativa, según expertos entrevistados en el trabajo de Silvia Gutiérrez, se realiza de manera diferente a la tradicional cuantitativa. El primer paso que se considera es el intuitivo, partiendo de la percepción, conocimiento o perspicacia del investigador, que le permite identificar dónde hay un determinado objeto de estudio relevante de ser investigado, el cual es construido en función de una aproximación teórica, que implica a su vez aproximaciones metodológicas constantes, cuyos hechos son tratados de manera interrelacionada, donde la estructura analítico-conceptual es una propuesta inicial para representar el campo problemático que incluye la ubicación temática del problema, recortes de la realidad, nivel de análisis y definición de líneas de trabajo, considerando los elementos del entorno que afectan directamente la situación problema objeto de estudio. De esta manera, se tiene que el objeto de estudio en la investigación cualitativa se caracteriza por tener una estructura muy particular. Es abierto, se transforma en el tiempo de ser necesario y de acuerdo a lo que constantemente va descubriendo el investigador al entrar en contacto directo con el sujeto de estudio. En cuanto al escenario del sujeto de estudio con la realidad objeto de estudio, según Claudia Salazar, se tiene que la investigación cualitativa, propia de los estudios sociales, está inmersa en la complejidad de la cotidianidad humana y siempre impone el diálogo con los sujetos actores principales. Y es el sujeto de estudio, dentro de la realidad investigada, quien suministra los datos necesarios para profundizar en la situación objeto de estudio. Por lo tanto, dentro de ese escenario complejo, se tiene una relación estrecha entre sujeto y objeto de estudio, fuertemente interrelacionados dentro del campo de investigación que se lleva a cabo, quedando claro que está presente el sujeto de estudio y sujeto investigador relacionados con la situación objeto de estudio. Por otra parte, es la vivencia del sujeto de estudio la que le va dando forma al objeto de estudio dentro de la construcción del mismo.
en la búsqueda de solucionar el problema. Esta exploración en la subjetividad ofrece la posibilidad de presentar alternativas de lo que se podría hacer para la construcción del conocimiento ante el fenómeno que se estudia, permitiendo la transformación del entorno. De la relación ontológica del sujeto conocente con el sujeto por conocer, el escenario y el objeto de estudio, Salazar indica que existe una estrecha relación entre ellos, que se realiza a través de la comunicación con el sujeto por conocer y condicionada a esta por la cultura de la comunidad donde hace vida el sujeto de estudio, las normativas propias de un momento histórico determinado y la entrega que lo identifica con sus pares y le hace participante activo de la situación objeto de estudio, con un investigador que debe insertarse en la realidad que estudia para poder entenderla y proceder a sustentar sus teorías en la búsqueda de la solución de los problemas, constatando el investigador a través de la vivencia con el sujeto de estudio lo que ofrece el entorno. Por otra parte, el por qué el investigador debe plantearse las interrogantes de la investigación, como lo expone Silvia Gutiérrez en su trabajo con la entrevista a expertos, es desde el constante proceso reflexivo entre lo que dicen algunos investigadores, lo que el propio investigador piensa, lo que intuye y la importancia que le confiere a lo que observa en los primeros acercamientos al contexto por investigar, lo que hace que se plantee interrogantes con las cuales se construyen los objetivos para dar respuestas a dichos cuestionamientos y, a partir de los mismos, establecer el método cualitativo que más se adapte a la investigación por realizar. Con respecto a la justificación de la investigación, esta obedece a la necesidad de participar de forma coherente los aportes que lleva al entorno la ejecución del trabajo de investigación, el por qué investigo, destacando la importancia con relación costo-beneficio desde el punto de vista social, cultural, económico y político, indicando a su vez la viabilidad del estudio y quiénes serán los beneficiarios directos del mismo. Además, se debe indicar las dimensiones que permitirán orientar el estudio. Es por lo tanto de vital importancia, como lo expresa Marisa Carpio, tener clara la forma como el investigador considera se debe adquirir el conocimiento de la interacción con su entorno. En este caso, se tiene la dimensión epistemológica. Con esto, el sujeto, dentro del proceso crítico, ordena el saber y logra la sistematización adecuada del estudio realizado, además de darle el soporte a la coherencia y validez de la investigación, a utilizar los métodos más adecuados dentro de las tendencias interpretativas, fenomenológicas, etnográficas, naturalistas, entre otras del enfoque cualitativo. Dadas las características de la investigación, otra de las dimensiones debe ser la ontológica, para determinar lo que realmente es o sucede. La misma autora ya reseñada, Carpio, expone exactamente que desde el punto de vista ontológico, la investigación se fundamentará en la concepción del ser humano como sujeto que construye y reconstruye su realidad social, razón por la cual la identificación de un determinado paradigma se origina al conocer cuál es la creencia que mantiene el investigador con respecto a la naturaleza de la realidad que se investiga. En cuanto a la dimensión axiológica, se refiere a cómo la manera en que el ser humano desarrolla sus capacidades en su contexto, por cuanto, según Hurtado y Toro, reseñado por Carpio, el hombre busca conocer a través del raciocinio las normas y leyes a las cuales está sometido para plantearse opciones que estructuren su realidad, su sistema de valores. Una vez que estableces el problema de investigación, es necesario desarrollar los referentes teóricos. Hablamos del momento 2. ¿Y cuáles elementos deben describirse en los antecedentes de la investigación? Recordemos que los antecedentes
tienen por finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno que nos ocupa. Por lo tanto, debe referir las principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas, autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a las cuales llegaron y otros elementos de importancia. En los antecedentes debe describirse el autor o los autores, el año en que se realizó el estudio, los objetivos y los principales hallazgos y aportes. ¿Cuál es la importancia de su relación con el trabajo de investigación en cuestión? Es importante porque refiere las principales investigaciones sobre el área o áreas cercanas. Además, presenta enfoques y métodos empleados por otros autores. Servirá para contrastar nuestras conclusiones con las de los autores referidos, para entenderlas mejor, pero nunca para forzar o imponer una interpretación. Además, ayudan a prevenir errores cometidos en otros estudios, orientar sobre cómo debe realizarse, guiar al investigador para que se centre en su problema, inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. La categorización y la teorización constituyen la esencia de la labor investigativa. Las categorías permiten al investigador darle significado a los resultados de su investigación, clasificando datos para posibles comparaciones y contrastes. Por lo tanto, ¿de dónde salen las categorías que debemos desarrollar en las bases teóricas? Las verdaderas categorías que conceptualizarán nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que se recoja al hacer el proceso de categorización. Las verdaderas variables de nuestra realidad emergerán cuando después de la categorización iniciemos el proceso de teorización, es decir, cuando se analicen, relacionen, comparen y contrasten las categorías. ¿Y por qué escoger un referente teórico para el desarrollo del trabajo? Porque implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. El marco teórico sirve de fuente de información, no de modelo teórico, y el fin de la teorización y de la categorización que le precede es lograr estructurar una imagen representativa, es decir, un patrón coherente y lógico, un modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado, que le dé sentido a todas sus partes y componentes. Algunos trabajos de investigación requieren incluir referencias legales inherentes a la problemática planteada. Por ello, en el marco del tema en estudio que se esté desarrollando, la investigación debe tener un referente jurídico. ¿Por qué debe ser así? Porque se reseñarán los instrumentos legales y artículos, pues lo amerita el estudio, es decir, se incluirán debido al tema los objetivos y el problema. Por la relevancia e incidencia que tenga el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y ordenanzas sobre la problemática abordada. Como recomendación, queremos señalar que se debe mencionar el instrumento legal y una referencia puntual del o los artículos que atañen, comentando los aspectos importantes e interpretando la base legal. Eso quiere decir que el investigador debe ir más allá de una simple lista de citas textuales de los artículos legales que haya seleccionado. El momento 3 trata de la estructura metodológica del proyecto de investigación cualitativa. Hablaremos sobre la naturaleza de la investigación según el método escogido por el investigador.
La metodología es el camino a seguir para alcanzar conocimientos seguros y confiables. La elección de una determinada metodología implica la aceptación de un concepto de conocimiento y de ciencia, es decir, una opción epistemológica, teoría del conocimiento previa, pero esta opción va acompañada a su vez por otra opción, la opción ontológica, teoría sobre la naturaleza de la realidad. En el marco epistemológico, la teoría del conocimiento o filosofía de la ciencia en que se apoya la metodología cualitativa acepta el modelo dialéctico considerando que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto, sus intereses, valores y creencias y el objeto de estudio. El enfoque cualitativo de investigación es por su propia naturaleza dialéctico y sistémico. Estos dos presupuestos, epistemológico y ontológico, conviene hacerlos explícitos en todo proyecto o desarrollo de la investigación cualitativa. El método cualitativo específico que se vaya a emplear depende de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología cualitativo-sistémica dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales es más sensible y adecuado que otro para la investigación de una determinada realidad. En este sentido, tenemos el método hermenéutico, el método fenomenológico, el método etnográfico, el método de investigación-acción, el método de historia de vida, entre otros métodos. Los sujetos de estudio, ¿qué significan y cómo deben describirse? Los sujetos de estudios son los informantes, objeto de estudio, las personas que harán parte de la investigación. En este apartado de la investigación cualitativa se debe definir los criterios de selección del lugar de estudio e informantes. También el tipo de muestreo y las etapas utilizadas, es decir, si se tuvo contacto inicial con uno o con otro y la razón de decidir por uno o por otro. Por otra parte, el número de informantes incluidos en la investigación. Aquí no importa el número, lo que realmente importa es que los informantes tienen para decir o para informar, lo que permite establecer el rigor metodológico es la descripción de cómo se llegó a estos informantes. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que puede utilizar el investigador para levantar la información de los sujetos de estudio? Pues hablamos que existen varias técnicas de investigación como la entrevista, la observación, la recopilación de documentos, los cuestionarios de final abierto, las encuestas y los diarios, entre muchas otras técnicas que se pueden utilizar para la investigación cualitativa. ¿Cómo y por qué el trabajo de investigación cualitativo debe tener un proceso de categorización? En primer lugar, habíamos comentado que las verdaderas categorías que conceptualizarán nuestra realidad deben emerger del estudio de la información que se recoja al hacer el proceso de categorización. De igual manera, las verdaderas variables de nuestra realidad emergerán
cuando después de la categorización se inicia el proceso de teorización, es decir, cuando se analicen, relacionen, comparen y contrasten las categorías. En este sentido, la categorización y la teorización son dos procesos que constituyen la esencia de la labor investigativa. Una buena investigación no puede quedar al nivel empírico, pues no sería investigación propiamente dicha. La ciencia consiste en crear teorías. El fin de la teorización y de la categorización que le precede es lograr estructurar una imagen representativa, un patrón coherente y lógico, un modelo teórico o una auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado que le dé sentido a todas sus partes y componentes.